Gloria al Señor, hermanos. Gracias a Dios por este día. Para mí es siempre una gran bendición, hermanos, predicar acerca de la palabra del Señor. Siempre debemos estar expectantes de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Bueno, hace una semana inicié con un nuevo mensaje acerca del significado de la cruz a través de todos los tiempos. Este mensaje yo lo he dividido o subdividido en 5 partes. Primeramente podemos hablar sobre la cruz en eternidad, es decir, desde los comienzos, antes de la creación del universo. Después lo podemos ver la cruz en el pasado, ¿sí? Es decir, en el mismo hecho del Gólgota, ¿sí? En el lugar, hermanos, donde Jesucristo fue crucificado, allá por Getsemaní. Y posteriormente, hermanos, veremos el significado de la cruz en el presente, es decir, sus repercusiones, hermanos, en estos días, a nosotros. Hermanos, el punto 4 veremos la cruz en el futuro, ¿sí? Hermanos, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y finalmente veremos la cruz a través de la eternidad, hermanos, hacia los últimos tiempos. Así que son cinco hermanos, momentos, 5 tiempos en que he dividido este mensaje. Así que les invito, hermanos, a que estemos expectantes de lo que Dios tiene. Y bueno, hoy, hermanos, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a darle continuidad a lo que ya habíamos dado la semana pasada, el significado de la cruz a través del tiempo. Y bueno, solamente voy a dar un preámbulo para entrar ahora en el significado de la cruz en el pasado. Gloria al Señor. Bueno, habíamos dicho, hermanos, que la cruz es el pensamiento de todos los tiempos. Hermanos, es un pensamiento que engloba todas las edades, todos los tiempos, hermanos, de eternidad a eternidad. Es decir, desde los comienzos hasta el final de todo el tiempo. La cruz, a su vez, hermanos, sus grandes bendiciones van irradiando como en ondas expansivas, hermanos, cubriendo sobre la faz del universo, la faz, hermanos, en todos los tiempos, en todas las edades, en todos los lugares. Gloria al Señor. Hermanos, ningún acontecimiento, hermanos, tendrá su equiparación como el acontecimiento de la cruz que fue hace 2000 años. Sus repercusiones tuvieron, hermanos, que ver en el presente, hermanos, pero también en la eternidad, en lo que vendrá en el futuro. Pero también, hermanos, fue un plan que Dios previno desde antes de todos los tiempos, desde la fundación del mundo. Así que, hermanos, la cruz, hermanos, en el Gólgota es el significado más importante de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las generaciones. Es el momento más importante de todas las cosas, hermanos. Gloria al Señor. Así que había dicho que sus bendiciones son como ondas expansivas, hermanos, a lo largo de la eternidad que se van dando con los tiempos. Habíamos dicho que desde los comienzos, hermanos, la cruz, hermanos, es el emblema que Dios había utilizado. Hermanos, el significado es el emblema, una cruz, hermanos, que Dios había puesto para dar a conocer a toda la humanidad el significado, hermanos, del cúmulo de bendiciones que Él había de heredar, que los hombres habían de heredar sobre todos los tiempos. Por eso dije, hermanos, que la cruz es el pensamiento de todos los tiempos. Es el pensamiento, hermanos, que Dios ha permitido que todos los hombres debieran de conocer. Hermanos, es ahí en la cruz donde Dios determinó llevar a su amado Hijo a ese lugar. Porque ahí, hermanos, iba a realizar la batalla más grande de todos los tiempos. Cristo Jesús habría de vencer a Satanás y a todos sus huestes. Hermanos, así que la cruz es el acontecimiento más importante de todos los tiempos. Es ahí mismo donde habíamos dicho en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, hermanos, que Dios había prevenido, hermanos, que Cristo Jesús habría de estar en ese lugar. Ahí en Juan capítulo 8, 58 había dicho que Dios expresó su eternidad de 2 maneras. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el verbo ser o estar, de yo soy, está en presente. Lo que hace ver, hermanos, que Jesucristo, hermanos, cuando Él estaba hablando sobre esas situaciones, fue hace 2000 años.
Pero si nosotros consideramos que esa expresión que se está hablando de que antes que Abraham fuese, antes que Abraham fuese, yo soy, está diciendo que Jesucristo, la conjugación del verbo está en presente, pero Abraham está en el pasado, de tal manera que Jesucristo no puede haber dicho antes que Abraham fuese, yo era, porque si hubiera dicho que yo era, él se hubiera quedado igual en el pasado. Pero no, hermanos, Jesucristo es el siempre presente. Así que hay dos conceptos para definir, hermanos, el tiempo, el kairos y el cronos. El cronos es el tiempo el que nosotros podemos subdividir entre el presente, el pasado y el futuro. Pero el kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo, hermanos, indeterminado. Así que Dios, hermanos, al igual que Jesucristo, que también es Dios, están en el tiempo presente. Por eso que Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que muestra, hermanos, su inmutabilidad, su eternidad, su siempre existencia. Gloria al Señor. Ahora, ustedes recuerdan que cuando Él dice yo soy, nos está dando a conocer, hermanos, que el yo soy es también, hermanos, la misma expresión que Dios se le apareció a Moisés como el yo soy. Cuando Dios le dice al faraón, a Moisés, ve ante Faraón y preséntate ante él, ¿sí? Y dile que deje salir a mi pueblo de Egipto. Entonces Moisés le dijo, bueno, y si me preguntan de parte de quién, ¿qué voy a decir? Entonces Dios le dijo a Abraham, dile que yo soy el que soy. Es decir, hermanos, el nombre de Dios también es el yo soy. Y en otras palabras, hermanos, no hay otro nombre tan grande, hermanos, como Él mismo se ha hecho llamar el gran yo soy, gloria al Señor. Esta idea del yo soy también se puede ver reflejada, hermanos, en Jesucristo, a través de los yo soy, ahí que aparece en el libro de Juan. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el buen camino, la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida verdadera, etc. Entonces, esa es la idea de que Cristo Jesús siempre ha existido a lo largo de todas las edades, a lo largo de todos los tiempos, a lo largo, hermanos, de eternidad. Así que cuando Él vino a esta tierra, su advenimiento solamente, hermanos, vino, hermanos, la divinidad fue eclipsada, fue puesta, hermanos, en un cuerpo corporal, en un cuerpo mortal. Él se humanó, pero, hermanos, su divinidad quedó oculta, quedó velada, pero Él seguía siendo Dios mismo. Gloria al Señor. Pero queda claro, hermanos. En Juan capítulo 17, versículo 24, había dicho, antes de la fundación del mundo, Cristo Jesús estaba antes de la fundación del mundo. Él era coigual. Él era Dios mismo y estaba, hermanos, en el mismo lugar donde estaba el Padre Celestial. Había una unidad indivisible y además ambos eran divinos, hermanos, ambos eran Dios, eran inmutables y es sempiterno, siempre eterno. Así que, hermanos, antes de todos los tiempos, Dios ya estaba, Cristo Jesús ya estaba con nosotros. Sí, ya estaba, solamente se humanó, sí, su humano adquirió un cuerpo, hermanos, su divinidad quedó velada, hermanos, pero Él siguió siendo Dios. Y luego también ahí en 1 de Pedro capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice la escritura que Él es antes de todas las cosas. Si ustedes observan, hermanos, Él está dando una idea de que Él es antes de la creación de todos los tiempos. Antes de que hubiera universo, Él era, Él ha sido y Él será. Gloria al Señor. Creo que hasta aquí nos habíamos quedado. Gloria al Señor. 5 minutos me llevé para explicar esto. ¿Qué vamos a ver hoy, hermanos? Bueno, vamos a ver ahora Jesucristo en el pasado. Óyelo bien, hermanos. No hablé sobre lo que di anteriormente. Este fue a Jesucristo en el comienzo de todos los tiempos. Él siempre ha existido. Ahora, ver a Jesucristo en el pasado, ¿cómo lo podemos ver, hermanos? Bueno, te voy a poner esto. Dios hizo el universo. El universo con toda su expresión, con toda su perfección. Dios es el creador de este vasto universo entero. En ese universo entero, hermanos, hay una galaxia que se llama nuestra Vía Láctea. En esa Vía Láctea, hermanos, que también fue creada por Dios, hermanos, puso unos planetas, 9 planetas.
En esos 9 planetas, hermanos, hay uno que se llama el planeta Tierra. En ese planeta Tierra, hermanos, Dios puso un lugar, hermanos, que está en el cercano Oriente, hermanos, que es la nación de Israel. En esa nación de Israel, Dios estableció un monte, pero una ciudad que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿sí? La ciudad de David o la ciudad de paz, tienen muchos nombres, pero en esa ciudad de paz o de Jerusalén, Dios también proveyó allí un monte que se llama el monte Gólgota o el monte del Calvario. En ese monte del Calvario, en ese monte Gólgota, hermanos, Dios puso, hermanos, su plan perfecto y glorioso sobre todos los tiempos, sobre todas las edades. Hermanos, todo eso vino a coincidir, hermanos, para que Dios hiciera en ese monte, hermanos, Él iba a poner ahí el plan mayor, el plan perfecto de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las generaciones, el plan más importante por siempre y para siempre. Gloria al Señor. Ese acontecimiento, hermanos, se centra en el Gólgota, cuyo propósito fue quitar para siempre, hermanos, la obra de condenación y la obra de la muerte eterna que todo humano tenía cifrado desde antes de que él naciera. Así pues, en ese lugar, hermanos, en ese minúsculo lugar, hermanos, en referencia a todo el vasto universo, ahí mismo Dios trazó un plan glorioso para todos los tiempos, para la eternidad y para siempre. Gloria al Señor. En ese lugar, hermanos, pequeñísimo, casi insignificante, hermanos, que pasa desapercibido, en ese lugar Dios trazó un plan sobre todos los tiempos. Ahora, ¿cómo voy a empezar, hermanos, a desarrollar este tema? Ahí en Romanos capítulo 7, Romanos 7, versículo 24. Observen, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice. Miserable de mí, ¿quién me librará del pecado de esta muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de la muerte? Si ustedes observan, hermanos, ¿qué vemos aquí? Leemos un grito de angustia. Pablo, hermanos, se ve amenazado en su alma. Él se sabe que es un hombre corporal, él se sabe que es un hombre pecador, y este cuerpo, hermanos, está sujeto a decadencia a causa del pecado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos nos heredaron, hermanos, la simiente del pecado. Hermanos, a través de ellos nosotros recibimos la condenación. Somos hijos de maldición. La Escritura dice en otra cita, somos hijos malditos. Y eso es, hermanos. No es que alguien desee la maldición sobre otro, sino la Escritura dice que nosotros tenemos una simiente maldita. Y esto es a causa del pecado. Gloria al Señor. Así que somos un hombre natural, pero hermanos, para ser natural somos pecadores. Hermanos, estamos prisioneros y esclavizados por el pecado. Así que toda persona que es, digamos, ilemorfismo, lo que es una expresión, cuando se habla de ilemorfismo, quiere decir que es una persona que tiene cuerpo, hermanos, forma y cuerpo. Bueno, en filosofía así se le conoce. Forma y cuerpo, es decir, que está sujeto a todas las condiciones, hermanos, de un espacio, de un tiempo. Así que aquí vemos, hermanos, que un hombre que tiene cuerpo es una persona, hermanos, que está en decadencia. Aún los animales también están en decadencia. Ellos también tienen una descomposición orgánica. Ellos van a morir, hermanos. Aún cuando un niño nace del vientre de su madre, su tendencia es a lo largo del tiempo morir finalmente. Así que vemos, hermanos, que el apóstol Pablo empieza un discurso diciendo, miserable de mí. ¿Sí? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Observa, hermanos, nuestra condición es una muerte, hermanos, definitiva. Ahora, en Job, capítulo 15, versículo 20, la Escritura nos dice, ahora, Job, capítulo 15, versículo 20, dice ahora, todos los días del impío
es atormentado de dolor. Observen, hermanos, el pecador siempre, que somos tú, que somos todos, hermanos, todos los que, hermanos, venimos a esta tierra, los humanos, hermanos, tenemos esa simiente. Dice ahora, todos los días del impío, hermanos, nosotros somos impíos, ¿sí? ¿Sí? Es atormentado de dolor. El pecado, hermanos, es nuestro aguijón. Eso es lo que hace el pecado con nosotros. Siempre nos está arrastrando a la condenación. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente del mal. Somos herederos del pecado. Gloria al Señor. Así que no hay paz en nosotros. No hay paz para el pecador. Tú eres pecador, hermanos. ¿Tú te has dado cuenta cuando tú haces algo mal? Hermanos, en tu conciencia, hermanos, brinca dentro de ti y dice, eso está mal. Aunque tú quisieras hacer caso omiso, hay algo que te está condenando. Eso es la conciencia. Entonces, vemos, hermanos, que el pecador no tiene paz. ¿Por qué? Porque el mismo pecado lo está atormentando dentro de sí. Ahora, regresamos a Romanos capítulo 2, ahora versículo 9. Dice en Escritura, tribulación y angustia sobre toda persona humana es obrar lo malo. Observen, hermanos, nuevamente ahí, tribulación y angustia es obra del pecado. Nosotros vivimos en tribulación, vivimos en una constante condenación. Nuestros hechos nos condenan. También la Escritura dice, no hay justo ni aún uno en esta tierra. Cuando tú naciste con la simiente del pecado. Todos tenemos esa simiente, hermanos. Y por consiguiente, hermanos, hasta el momento, no hay nada que hacer. Veremos la participación de Cristo Jesús ahora en nuestras vidas. Gloria del Señor. Aquí en Romanos capítulo 2, versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. El judío primeramente y también el gentil. El mal, hermanos, es el aguijón. Sí, hermanos, es el dolor que causa nuestra misma naturaleza. Es el aguijón de nuestra vida. El mal nos condena, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros vivimos en condenación, hermanos, y morimos siendo condenados hasta que uno no conoce a Jesucristo. Gloria al Señor. Si ustedes observan, hermanos, el hombre siempre se debate internamente. Su espíritu quiere hacer algo bien, pero, hermanos, su carne, su cuerpo lo esclaviza y lo orilla a hacer deseos pasionales. Hay muchas cosas en el alma que queremos hacer. Y sabemos que esas cosas son malas. Pero hay también cosas buenas, hermanos, que queremos hacer y no lo hacemos. Entonces, hacemos lo que no debemos hacer. Y no hacemos lo que debemos hacer. Gloria al Señor. Así que vivimos en un constante conflicto internamente. Nuestra alma, hermanos, es el campo de batalla. Nuestra alma, hermanos, un apóstol que yo tenía, él decía, hermanos, que nuestra alma, hermanos, está siempre en medio, entre el cuerpo y lo espiritual. El cuerpo quiere arrastrar el alma, hermanos, hacia los deseos concupiscentes. Pero, hermanos, también, por el otro lado, el espíritu quiere jalar, hermanos, al alma a las cosas santas, puras y divinas. Así que, hermanos, hay un continuo batallar dentro de nosotros. El hombre se debate en su interior, su espíritu quiere hacer el bien, mas su alma lo traiciona, su carne lo traiciona. El querer hacer el bien, hermanos, es para el Señor, pero, hermanos, el hacer el mal, hermanos, es de la carne. Entonces estamos en un constante debate. Ahí en el capítulo 7 de Romanos, versículo 14 al 21, vamos a ver este gran dilema que nos presenta el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy... Porque sabemos que la ley es espiritual, obsérvanos. Hay una tendencia a hacer cosas que le agradan a Dios. Mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros no sabemos, hermanos, que lo mejor para nosotros no es lo que nos gusta, sino lo que le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas que a Él le agradan. Pero, hermanos, nosotros nos esclavizamos a sí mismos. Hacemos cosas del pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago.
¿Qué es lo que aborrecemos? Pues eso mismo que deseamos, los deseos de la carne. Hermanos, mi espíritu me dice, haz cosas de lo espiritual. Pero hermanos, dentro de sí tengo yo una carne que me orilla a hacer cosas de la carne. Entonces, hermanos, tengo un conflicto internamente. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, es decir, los deseos de la carne, hago, hermanos, el tomar, el fumar, la droga, etcétera. Eso es lo que no quiero, más eso es lo que hago en la carne. Dice, y si lo que no, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Ay, perdón, dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, ante lo que aborrezco, aquello hago. Es decir, y si lo que no quiero, esto hago, hermanos, son los deseos de la carne. Apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, muchas veces, hermanos, es el buen sentir. Nosotros humanamente queremos hacer cosas buenas, hermanos, pero eso no es suficiente. No es lo mismo el querer que el hacer. El querer tiene que ir acompañado con el hacer. Pero muchas veces en la carne, hermanos, queremos hacer las cosas, pero queremos hacer las cosas, pero no lo hacemos, hermanos. Hacemos lo que no nos conviene. Dice que de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, si te das cuenta, nuestra alma ahora está esclavizada, hermanos, y sirve a los deseos de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, sino que el pecado mora en mí. Es decir, el pecado se enseñorea de mi corazón. El pecado se enseñorea de mí mismo, hermanos, y me toma preso. Y yo hago lo que le gusta a la carne. Y eso es pecado. Dice, entonces, yo sé que en mí, esto es en mi carne, observen, hermanos, no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo hago. En otras palabras, hermanos, ¿qué es lo que prevalece en uno? Muchas veces la carne. Hermanos, yo sé que hay muchas cosas que son malas y esas muchas veces las hemos hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque somos esclavos del pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ahora dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Entonces el hombre pierde su capacidad de voluntad. El hombre pierde su naturaleza de control de su misma alma y se es esclavo. ¿Esclavo de qué? De sus deseos y de sus pasiones. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Uno es esclavo ahora. ¿Esclavo de qué? De sus deseos, de sus pasiones, de su concupiscencia. ¿Sí? Hermanos, el alma es arrastrada por los deseos carnales. ¿Sí? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hago más caso a los deseos de la carne, hermanos, que a los deseos de Dios, hermanos. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esto es espiritual. Yo, hermanos, el estar ahorita con comunión con el Señor, hay un deseo espiritual. Hay una percepción, todos nuestros sentidos, hermanos, nuestra mente, nuestros sentimientos están al servicio de Dios. Y eso es agradable a Dios. Por eso dice, hermanos, mas veo la ley de mis miembros. Ahora dice, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, hermanos, el querer, hermanos, es el hacer la voluntad del Señor. Pero el hacer es en la carne. Entonces hay un conflicto interno dentro de cada uno de nosotros. Queremos, pero no hacemos. Y hacemos lo que queremos. Es decir, hermanos, queremos hacer las cosas de Dios, pero no las hacemos. Pero sí hacemos las cosas del mundo, las cosas de la carne. Y somos esclavos de la carne. Y eso es lo que no queremos hacer. Por eso ahora Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, que finalmente somos esclavos del pecado. Pero hay algo más, hermanos. Pablo, si ustedes se dan cuenta, Pablo pone como relieve, hermanos, que el pecado está sobre nosotros. El pecado se enseñorea de nosotros. No tenemos control sobre estos deseos y pasiones. Pero hay algo más, hermanos. Estamos leyendo en el capítulo 7, versículo 23.
Ahora, ¿qué vemos en el capítulo 28:1? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Observen, hermanos, algo sumamente bonito, hermanos. Vemos aquí como una revelación del cielo que Dios está mandando al pensamiento de Pablo, hermanos, para darnos la respuesta a lo que habíamos visto en Romanos capítulo 7. Dice, ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, vemos, hermanos, como un grito de optimismo. Así como vimos anteriormente un grito de desesperación, de angustia, de dolor, hermanos, de condenación, ahora vemos, hermanos, un grito, hermanos, de felicidad, hermanos, de gozo, sabiendo que no hay condenación, que no hay, hermanos, más muerte en nosotros. Gloria al Señor. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes qué veo aquí, hermanos? Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra redención. Hace unos años, hermanos, yo prediqué, hermanos, 7 definiciones acerca de lo que es la salvación. Salvación es justificación, salvación es redención, salvación es adopción, salvación es santificación, etc. Hermanos, aquí hay una de ellas. Vemos, hermanos, que salvación es justificación. Amén, gloria al Señor. Así pues, aquí con lo que Pablo dice, revelado por parte del Señor, vemos, hermanos, que la condenación que nosotros tenemos a causa de nuestros pecados queda sin efecto, hermanos, ni mucho ni poco, nada de condenación. Alguien puede venir a tu vida y decirte, Juanito, Panchito, Chuchito, ¿te acuerdas de aquel dinero que tú tomaste? Tú puedes decir, sí, hermanos, pero Cristo Jesús dijo, yo lo perdono. Hermanos, y el Padre Celestial te va a decir, no hay condenación. Cristo Jesús pagó por ese pecado. Hermanos, tiene que haber un corazón lleno de arrepentimiento. Hermanos, porque si no hay un arrepentimiento, entonces, hermanos, no hay perdón. Así que, hermanos, tú puedes pecar muchas veces. Pero, hermanos, ¿te acuerdas de aquel ladrón que estaba en la cruz? El último, hermanos, sus últimos momentos de su vida simplemente se arrepintió. Y Dios, hermanos, lo coronó con unas palabras. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón, hermanos, fue justificado porque primeramente, hermanos, él se arrepintió. Así que, hermanos, vemos, hermanos, que la condenación de nuestras almas queda sin efecto. No más, no menos, hermanos. Desde el momento en que el creyente queda ligado a Cristo, hermanos, las condenaciones, las atenuantes del pecado quedan ahora sin efecto, hermanos. Aquí, hermanos, vemos entonces la idea de la justificación. Cristo pagó por mí, hermanos. Cristo pagó por ti, hermanos. Hermanos, ya no hay más condenación. Aquí en 2 Corintios capítulo 5 vemos esto. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, en él. ¿Qué está diciendo, hermanos? Está dando la claridad, hermanos, que nosotros somos justos, no a través de nosotros mismos, sino que todas nuestras cargas y pecados fueron puestos en Cristo Jesús y fuimos justificados. Hermanos, nuestras cargas fueron puestas en la cruz, en el Calvario, hermanos, en el tiempo pasado. Hermanos, y ahora nosotros somos redimidos, somos perdonados, hermanos. Así que con esto se excluye todo castigo, toda condenación, todo pago. Y el pecador queda libre. Amén. El pecador queda libre. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, quise comenzar con Romanos 7. Hermanos, ¿quién me librará de este pecado de muerte? ¿Quién me librará de esta condenación? Hermanos, la cruz en el presente, en el pasado, nos habla que hace 2000 años Cristo murió por nosotros. No más condenación hoy en nuestros días. Tú puedes decir, José María, tú eres una blanca palomita. No, no lo soy, hermanos. En la juventud cometí muchos pecados, pero ¿sabes qué, hermanos? Me arrepentí de ellos. Y ahora Cristo me perdonó. Cristo pagó por mí y ahora soy libre. Así que, hermanos, el primer punto era
Cristo me quitó de la condenación. Ahora, vamos ahí también, ahí en Romanos, regresamos, Romanos capítulo 8, versículo 1, también dice, ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que también nos habla de la abolición, hermanos, ahora del poder del pecado. Ahora el pecado, hermanos, ya no tiene señorío de nosotros. Hermanos, muchas veces los pecados que nosotros tenemos no podemos ya justificarlos y decir, hermanos, que era un pecado tan grande que yo no pude resistirle. Nosotros pecamos porque queremos, porque ahora, hermanos, el pecado ya no tiene, hermanos, potestad sobre nosotros. Está el pecado, hermanos, y nosotros tenemos la opción de acceder a ellos, o está la tentación. Pero ahora, hermanos, vemos que aquí que el pecado pierde su efecto poderoso. Ahora, hermanos, a través de la sangre de Cristo tenemos nosotros la opción de tomarlo o no esa tentación. Hermano, así que el pecado, hermano, ya no tiene sus efectos en nuestras vidas. El pecado, hermanos, ha perdido sus efectos destructores en nuestra alma. Ahora, hermanos, la gracia, hermanos, está en sí, Dios la ha puesto en nosotros para que nosotros estemos o no caminando en eso. Así que uno no puede decir, hermanos, es que el pecado era mucho mayor y más fuerte que yo. Hermanos, hoy, hermanos, Dios te dio las herramientas, te dio las capacidades, te dio la gracia para que tú puedas resistir a la tentación. Todos somos tentados. No es lo mismo, hermanos, ser tentados que caer en la tentación. Les había puesto un ejemplo. Muchas veces hay un pajarito que puede estar revoloteando en nuestra cabeza. Nosotros no podemos hacer nada que el pájaro siga revoloteando. Pero sí podemos hacer mucho, hermanos, que se asiente en nuestra cabeza. Eso sí, eso depende de nosotros. Podemos tener muchas tentaciones que estén en nuestra cabeza voloteando. Pero hermanos, cuando cuando la tentación viene a nuestra cabeza y la realizamos, esa es culpa de nosotros. Gloria al Señor. Amén. Bueno, ahora vamos ahí a Romanos capítulo 8, el siguiente capítulo, 8, versículo 33. 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nuevamente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué significa justificación? Es pagar, hermanos. Cristo Jesús pagó mis deudas. Jesucristo pagó, hermanos, mis pecados en la cruz. Eso es, hermanos, lo más importante de lo que Jesucristo hizo por nosotros hace 2000 años. Estoy viendo, hermanos, Cristo Jesús en la cruz, en el pasado. Hermanos, pero las repercusiones ahora, hermanos, están siendo llenadas de bendiciones para mí. Sí, hermanos, ahora, hermanos, yo sé que no seré condenado jamás. Yo sé, hermanos, que todo un cúmulo de pecados que yo he hecho, hermanos, quedan sin efecto, porque Cristo me perdonó. Cristo me salvó, Cristo me justificó, Cristo me salvó, Cristo me redimió. Y ahora, hermanos, yo soy libre. Así que todas nuestras acusaciones han sido descargadas en la cruz, hermanos, de Jesucristo hace más de 2000 años. Vemos aquí, hermanos, que todas las respuestas, hermanos, contra nuestros acusadores quedan sin efecto. El diablo, hermanos, y va gente a hablar mal de ti, hermanos, y muy posiblemente tengan razón de todos tus pecados que has hecho, hermanos. El diablo te va a tentar en tu conciencia, en tu memoria, y te va a decir toda la serie de acusaciones que hay contra ti. Te va, hermanos, a recordar todas tus agravantes. Pero, hermanos, tú vas a decir, sí es cierto. Me arrepiento de ellas. Y ahora Cristo me perdona. Eso es, hermanos, lo que Dios está demandando de ti. Únicamente un corazón contrito y humillado. Sí. Así que, gloria al Señor. Y luego aquí dice, ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Entiendes este mensaje, hermanos? Mira, hermano, muchos van a venir a acusarte contra Dios. Pero desde un comienzo, hermanos, vemos que Él quiere perdonarnos. Así que, hermanos, ¿quién va a cambiar el corazón de Dios?
Si Él desde un comienzo, Él quiere perdonarnos. Él sabe que tú has cometido muchas fallas. Él sabe que tú le has fallado en muchas ocasiones. Pero antes de que vengan tus acusadores con Él, Dios te está perdonando, hermanos. Hermano, Él es más que tu amigo. Él es tu perdonador. Él es tu consolador. Él es tu Señor. Desde antes, hermanos, de que vengan tus acusadores, Él ya sabe tus pecados y Él te quiere perdonar. Vemos, hermanos, ¿quién nos puede acusar, hermanos, con Dios de todos nuestros hechos? Si desde un comienzo Jesucristo, hermanos, Dios quiere perdonarnos. Él mismo, hermanos, Él mandó a Jesucristo a la cruz para salvar nuestros pecados. Muchos ven en el Padre Celestial como un Dios vengador, como un Dios, hermanos, que solamente está esperando que nos equivoquemos para, hermanos, como un látigo descargar, hermanos, su coraje contra nosotros. Muchos ven, hermanos, a un Dios como vengador, como un Dios malo, que solamente está al acecho de nuestros pecados para castigarnos. No, hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo algo importante. ¿Sí? Él dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, hermanos, ¿quién nos va a acusar con Dios? Si Dios mismo desde sus entrañas, desde su corazón, hermanos, desde dentro de sí, Él quiere perdonarnos. Hermanos, Él está intercediendo por nosotros. Él mandó a Jesucristo a perdonarnos, ¿sí? ¿Quién nos puede acusar con Dios cuando Él mismo quiere perdonarnos? El mismo Dios, hermanos, nos declaró justos porque Cristo pagó por nuestros pecados. Hermanos, el perdón de nuestros pecados, el allegarnos a Cristo Jesús, no nos exime de todos nuestros pecados. Hermanos, todas las agravantes están en nuestra contra. Y los pecados que tenemos, hermanos, no son absueltos. Hermanos, simplemente Cristo Jesús los pagó. Cristo Jesús, hermanos, los pagó y los cargó por nosotros. Y luego ahí en el capítulo 8, versículo 34, en la segunda parte, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solamente tenemos al Padre Celestial abogando por nosotros, sino ahora tenemos también a nuestro favor a Cristo Jesús. Hermanos, y si Dios, ellos dos con nosotros, el Padre Celestial haciendo su obra, hermanos, de amor, Cristo Jesús su obra de sacrificio a nuestro favor, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? Alinearnos a la gracia con Él. Ahora, fíjense, dice, ¿quién es el que condenará? Fíjate, condenará, si tú te das cuenta, hermano, es un verbo, el verbo condenar. Está en futuro. Así que, ¿quién es el que condenará? Hermanos, ¿qué está diciendo? Que desde antes que todo, Dios quiere perdonarnos. Dice, ¿quién es el que condenará? Hermanos, nadie. Hermanos, si tú vas con Dios y hablas mal de mí, hermanos, Dios me va a perdonar a mí. Hermanos, desde un comienzo, sí, yo sé quién es José María. Yo sé que José María es cabeza dura, hermanos, pero ¿sabes qué? Él es mi siervo. Yo lo perdono. Él es mi hijo. Yo estoy por él. Yo estoy con él. Por eso dice, ¿quién dice que, hermanos, aquí el de condenar está en futuro? Aquí. El verbo está en futuro. Quiere decir, hermanos, que desde un comienzo, antes de nuestros agravantes, tú tienes la garantía de que vas a ser perdonado con el Padre Celestial. Desde este momento, hermanos, mis acusadores pierden su efecto de acusarme con el Padre Celestial. Sí es cierto, tú puedes decir, hermano, tú me puedes decir puras verdades acerca de mí, sí es cierto, hermanos, pero sabes que desde un comienzo, hermanos, el amor de Dios está conmigo. Él me va a perdonar, no porque yo sea ministro, sino porque soy un pecador, hermanos, porque Él me ama desde antes de todos los tiempos. Para eso envió a Jesucristo. Él me ama, hermanos, me ha amado y me amará por siempre y para siempre, de eternidad a eternidad. Aunque cada uno de nosotros seamos unas cabecillas, Él siempre nos va a perdonar. Y te voy a decir algo más, hermanos. Aquí hay 4 razones. Si ustedes observan, hay 4 razones, hermanos,
que invalidan a nuestros acusadores. Dice, ¿quién es el que condenará? Observa, hermanos, hay que entender bien la escritura. Cristo es el que murió. Aquí hay una razón. Por eso dice, ¿quién es el que va a condenar? Y aquí se mencionan 4 razones, si tú observas. Cristo es el que murió, primera. El que también resucitó, 2. El quien está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. 4 razones que invalidan todas nuestras acusaciones. Gloria al Señor. Así que vamos a ver cada una de ellas. Gloria al Señor. Pablo responde sí, dice, ¿quién es el que condena a esta condenación? ¿Sí? Es decir, y él da 4 razones que invalidan esta condenación. Primeramente, Cristo es el que murió. Aleluya. Cristo es el que murió. ¿Qué vemos aquí, hermanos? La obra de Cristo, su obra sacrificial por nosotros. Su obra de amor. Cristo es el que murió. Su autosacrificio. Hermano, tú puedes decir confiadamente, Cristo murió por mí. Dilo, hermanos. Cristo murió por mí. Hermanos, a fin de obtener, hermanos, mi culpa. Él llevó mi culpa por mí. Hermanos, todas las agravantes tuyas fueron quitadas y puestas, hermanos, en la cruz, hermanos, donde estaba Jesucristo, hermanos, y todas esas situaciones, Cristo, hermanos, Él las llevó dentro de su alma. Romanos capítulo 4, dice 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, todos mis pecados, tus pecados, los pecados de cada uno de ustedes que están en la pantalla, hermanos, fueron puestos en la cruz, en el Calvario. Hermanos, los míos, los de tu mamá, tu hermano, tu hermana, ¿sí? Tus sobrinos, de todas las gentes, hermanos, el alma de Cristo Jesús estaba siendo absorbida por una serie de pecados. A tal grado, hermanos, que su alma, hermanos, quedó deforme, hermanos. Porque eran tantos los pecados que él estaba acumulando que solamente, hermanos, él los tenía que llevar dentro de sí y descargarlos en el infierno, en la cruz. Su muerte, hermanos, ahora anuló, hermanos, el poder del pecado para condenarlos. Así que dice, Cristo es el que murió. Hermanos, tiene esa certeza. Cristo murió por ti. Algo más. Ahora también dice la segunda respuesta para la condenación, dice, el que también resucitó. Así que, hermanos, esa es la primera parte del que murió. Pero no solamente murió y se quedó ahí, hermanos, sino que también Cristo hermanos, fue levantado con él. Y ahora, ¿qué vemos aquí? Si en la primera dice que Cristo es el que murió, vemos su obra, hermanos, de autosacrificio. Ahora dice aquí, el que también resucitó, vemos su obra de vencedor. Su obra vencedora. Nosotros estamos también unidos con él. Así que, hermanos, si él venció, si él murió y resucitó, nosotros también morimos y resucitamos juntamente con él. Gloria al Señor. En Romanos capítulo 6, versículos 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente en él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Así que como Pablo dice que si morimos, hermanos, al pecado. El pecado, hermanos, la muerte eterna ya nos enseñorea de nosotros. Porque ahora, hermanos, también nosotros resucitaremos como Cristo resucitó. Entonces, dice aquí, hermanos, que estamos ligados, estamos emparentados con Él. Nosotros tenemos una afiliación con Cristo Jesús. Y esa afiliación es total. Porque nosotros morimos a este mundo, al pecado, como Cristo Jesús lo hizo. Cristo Jesús fue santo y no hubo pecado. Pero no solamente que morimos, porque también nosotros fuimos bautizados juntamente con Él. Y también dice que morimos con Él y resucitaremos con Él. Si te das cuenta, hay una ligación en Él, hermanos, y también tendremos la vida eterna juntamente con Él. Así que hay una ligadura, hay una filiación, hermanos, que nosotros tenemos. Así que cuando dice el que también resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Ya sea que vivamos o que muramos, hermanos, resucitaremos. Fíjense, dice que si morimos,
nuestros cuerpos que esté en la tumba, todas nuestras células serán juntadas y se irán cuando Cristo Jesús venga en la segunda venida. Hermanos, Él desde el cielo, Él nos va a atraer como una especie, como un imán. Mi hermano, mis partículas, mis células se van a levantar y van nuevamente a conformar mi cuerpo, un cuerpo glorificado. Hermanos, seremos llevados allá en el cielo y no más muerte, vida eterna, ¿sí? Vida espiritual eterna. Hermanos, pero si yo estoy vivo y viene Cristo, entonces en ese momento mi cuerpo será levantado. Y todo mundo lo verá, todo ojo lo verá. Dice, mira, ahí va nuestra hermana Lolita, ahí va nuestra hermana Amanda, ahí va la familia Pérez, la familia Flores, ahí va la familia Ibarola, hermanos, y así van todos, ahí va nuestro hermano Pepe, ahí va mi hermana Lulú, etc. Todos seremos levantados, hermanos. Todos seremos llevados y seremos raptados. Ahí va la familia Rivas y todos seremos llevados, hermanos. La gente que no cree de Jesucristo lo verá, hermanos. Físicamente va a ver, hermanos, que nuestros cuerpos van a ser levantados. Dejaremos esta tierra, hermanos. Esta polilla, este cuerpo lo vamos a dejar aquí. Por eso dice, el que también resucitó es nuestra obra vencedora. Nuestra obra, hermanos. Gloria al Señor. No me quiero atrasar mucho. No me quiero alargar en esto. Romanos capítulo 4, versículo 25, dice también, hermanos, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Cuando Jesucristo murió, no fue vencido por el diablo. La Biblia dice, hermanos, la Escritura, que también resucitó. Dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Todo, si tú observas esta cita, todo lo que dice, hermanos, habla, hermanos, que lo hizo por nosotros. Dice, por nuestros delitos. Y lo dice por nuestra justificación. Qué cosa tan bonita, hermanos. Hermanos, tú vales oro. Hermanos, tú vales más que las piedras, hermanos, de esta tierra, que los diamantes, que las orquídeas. Hermanos, que los diamantes, las esmeraldas. Tú vales más porque fuiste pagado con sangre bendita. Vamos al tercer punto. Cristo Jesús, ahí en Romanos, también dice que Él está a la diestra del Padre Celestial, o a la diestra de Dios. Gloria al Señor. Su posición, ahora, ¿qué nos habla aquí? Si en la primera habíamos dicho que era su posición de autosacrificio, en el segundo punto habíamos dicho que su obra era una función vencedora porque resucitó. Ahora aquí vemos, hermanos, dice el que está a la diestra de Dios. Habla, hermanos, su posición de dominio sobre todas las cosas. Vemos su realeza, hermanos, su estrado. Él está en el cielo, Él está en el paraíso. Él está, hermanos, en el tercer cielo, controlando todo este vasto universo. Vemos, a mí dice que Él está a la diestra de Dios. ¿Qué es la diestra de Dios? Está al igual de Dios, está con Dios, son una misma persona. Esto es, hermanos, está hablando de una posición de eminencia, de autoridad, de señorío, hermanos. Él tiene el control absoluto de todo este vasto universo, hermanos. Y cuando Él dice que tiene control de todo, estamos hablando que Él es el creador de todo, de los cielos, de la tierra y del mar. Es decir, hermanos, Él tiene control de todos los lugares que hay en este vasto universo. Pero también, hermanos, Él es el dueño y tiene control sobre el espacio. El espacio, es decir, hermanos, el aquí y el ahora, ¿sí? El tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Y también, hermanos, sobre la materia. La materia tiene tres formas que se puede componer en sólido, líquido y gaseoso. ¿Te das cuenta? Entonces estamos hablando ahora de sus dimensiones. Él es Señor de todos los lugares, de todo lugar, ¿sí? Del espacio, de la tierra y del mar. Y además, cuando hablamos de sus dimensiones, estamos hablando del espacio y tiempo, ¿sí? Y materia. El espacio puede ser aquí, en el planeta Tierra, puede ser en otra galaxia, en otro universo, o puede ser, hermanos, aquí en México, o en Argentina, o en Brasil, o en Australia. Cuando hablamos de tiempo, puede ser en el presente, puede ser hace 10,000 años, o puede ser en el futuro. Gloria al Señor, puede ser en el año 2050. Y cuando hablamos de materia, hermanos, estamos hablando de sus tres calidades, ¿sí? Sólido, líquido, hermanos,
y gaseoso, gloria al Señor. Así que Él es Señor de todo. Estamos, hermanos, Él está en una posición de la diestra, hermanos, su poder, su autoridad, su señorío, controla todo. Y hermanos, el cuarto control que tiene Dios, dice, el que también, la cuarta respuesta para no ser condenado, dice, el que también intercede a favor de nosotros. Esto vemos, hermanos, su obra sacerdotal. Su obra sacerdotal. Hermanos, Él es el intercesor. Hermanos, su obra sacerdotal intercedora. Cuando Cristo Jesús, hermanos, murió y subió al cielo, no nos dejó al abandono. Dijo, pues háganse bolas, yo ya me voy, yo ya cumplí. No, hermanos. Hermanos, su función intercesora sirve y funciona todavía hasta nuestro tiempo. Gloria al Señor. Cuando Cristo, hermanos, se fue, nos dejó al Espíritu Santo, hermanos, a caminar con nosotros. ¿Sí? Cristo Jesús, pues, que está intercediendo con nosotros. Ahora, Él está junto al Padre, hermanos, hablándole su corazón, mostrándole sus manos perforadas, hermanos, su frente ensangrentada, hermanos, su pecho siendo traspasado por una lanza, gloria al Señor, sus costados de sus pies, hermanos, fueron traspasados, clavados, todo esto, hermanos, intercediendo ante el Padre Celestial, por ti, nada más por ti. Él dice, yo pagué por ellos. Sí, yo fui crucificado, yo fui traspasado por ellos. Todo eso, hermanos, lo hizo Jesucristo por ti, hermanos. Por ti, hermano. Y por mí, hermanos. Entonces, todo, hermanos, por misericordia y por amor. Por misericordia y por amor. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, allégate a Dios. Hermanos, un día alguien dijo, hermanos, yo no voy a ir a la iglesia. Alguien así me dijo un día, ya no voy a ir a la iglesia porque le he fallado a Dios. He hecho mal, ¿sí? Cuando me sienta bien voy a ir a la iglesia. ¿Sabes cuándo te vas a sentir bien, hermanos? Jamás. ¿Sabes cuándo te voy a ver? Nunca. Hermanos, nuestra vida todo es un completo estar haciendo mal. Es un completo haciendo pecados. Hermanos, cuando tú, hermanos, veas, hermanos, la obra de la cruz y lo entiendas con cabal, con entendimiento, hermanos, vas a decir diferente. Bueno, porque pequé, voy a la iglesia. ¿Sí? Porque le fallé a Dios hoy, voy a la iglesia. Hermanos, dice, sí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú no vas, hermanos, a la iglesia, es porque eres un santo, entonces, porque no necesitas justificarte, no necesitas pedir perdón, no necesitas arrepentirte de nada. Si tú no vas en la iglesia, entonces, hermanos, eres una persona perfecta. Hermanos, eres una persona, hermanos, que está flotando en el aire, que no cometes pecados, hermanos, que no hay condenación dentro de ti. Hermanos, es una persona que estás gravitacionando, hermanos, en el cielo. Hermanos, que no tienes pensamientos malos, que eres una persona más santa. Sí, gloria al Señor, que eres más santo que los mismos santos. Gloria al Señor, y que tiene todos los dones del Espíritu Santo en ti, los 5 ministerios, hermanos, y los 9 dones vocacionales están dentro de ti. Hermanos, que no te falta nada. Gloria al Señor. Pero hermanos, gloria al Señor. Aquí dice que el que también intercede a favor de nosotros. Vemos su obra intercesora. Solo Cristo, hermanos, con su sacrificio en la cruz, pudo cambiar el corazón de Dios para perdonarnos. Así que, hermanos, vemos, hermanos, el propósito de la cruz a través en el pasado. Lo que nosotros vemos que parece ser un lugar insignificante, hermanos, la cruz en el Calvario vino a ser el lugar más importante de todos los tiempos, más importante de toda la creación. Hermanos, ningún lugar será tan importante como en Jerusalén, como en el monte.
Ahí se dio la batalla por tu alma, por tu vida, por la eternidad. Hermanos, ahí en la cruz, hermanos, es el proyecto mayor de todos los tiempos. Es el proyecto mayor de todas las edades. En la cruz, hermanos, en el pasado, ahí en el Gólgota, en Getsemaní, cerca de Getsemaní, se dio el fin y la muerte de tus pecados y de tu condenación, ¿sí? Eterna. Y se proveyó el perdón, la gracia y el amor, hermanos, para darte a ti un estatus, hermanos, colocarte en los lugares celestiales, estar, hermanos, con el Padre Celestial, gozar de las promesas reservadas para sus hijos. Cristo murió por ti en la cruz. Y si para eso Jesucristo tuvo que inmolarse, llevar el vituperio de la gente, absorber las maldiciones, hermanos, absorber todos los pecados que la humanidad hubiera hecho, hermanos, el amor de Cristo lo valió por ti, solamente por ti. Hermanos, la cruz en el pasado, hermanos, nos habla, hermanos, de un inmenso amor, hermanos, que nunca jamás podrá ser quitado. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias. Recuerden, hermanos, queremos invitar a la iglesia. Ya vamos a abrir, hermanos. Vamos a abrir el 21 de este mes de junio. Pero, hermanos, quiero invitar a la iglesia este sábado que viene a que nos apoyen a limpiar todo. Vengan a las 10 de la mañana. Vamos a tener todo el equipo de música, todo el equipo de las sillas. Hay que limpiar las sillas, hay que lavar la iglesia. Hermanos, te invito, ven, hermanos, apóyanos, hermanos, con la iglesia. Vamos a abrir a partir del 21. Pero, primeramente, hay que limpiar la casa de Dios, hermanos. Está muy sucia, hermanos. Hermanos, le hice yo muchas mejoras, pero ya no, la limpieza ya no. Entonces, te queremos invitar, apóyanos, hermanos. Después, hermanos, yo invito las tortas, yo invito los tacos o las quesadillas, hermanos. Pero por favor, ven. Ven, hermanos, y sirvamos a Dios en lo práctico. Te amamos, te bendecimos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Aleluya.